Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, a la hora que nos escuches, donde quiera que nos escuches. Aquí estamos en un capítulo más de Restaurando al Ser, eh, en esta nueva temporada donde te estamos compartiendo algunos de los libros que nos han acompañado en este trayecto de vida con estas, eh, pues básicamente con las leyes biológicas, aunque también con un montón de otras cosas añadidas. Estamos en Restaurando al Ser, donde te acompañamos en este caminar para pasar de la parte tenebrosa o miedosa o temerosa de la mente hacia el amor incondicional de nuestro corazón. Ujú. Te ofrecemos herramientas y técnicas para que puedas lograr estar en armonía contigo misma, con Sí. la vida, con quienes te acompañan. Y bueno, el día de hoy queremos compartirte un libro que llegó a nuestras manos recién, pero que la verdad es que desde la primera frase del libro nos atrapó absolutamente y nos gustaría compartirlo. Y yo pensaba, ahorita antes de iniciar la grabación, que me remite a lo que a veces hemos compartido de que las leyes biológicas no son solo un nuevo paradigma médico, sino que son una filosofía de vida, ¿no? Que nos invitan a reflexionar acerca de lo profundo de la vida en general, no solo de nuestros síntomas físicos o enfermedades, ¿no? Sino de todo el contexto de donde vivimos, porque a final de cuentas, con esta mirada, eh, entramos a los síntomas físicos para acomodarnos en otro lugar Ujú. en la vida, porque sabemos que este lugar que tenemos no es el mejor, ¿no? Y así lo vimos en el libro este de Gabor Maté, ¿no? De cuando el cuerpo dice no, porque precisamente el cuerpo está diciendo no a través del síntoma, está diciendo no a qué, pues a tu estilo de vida actual, ¿no? Al que estás llevando ahorita. Ujú. Entonces, esa es como la gran enseñanza que además la quinta ley biológica de Hammer, que es encontrar la quinta esencia, no encontrarla, sino poderla concientizar de que todo lo que nos pasa es perfecto, todo, Ujú. ¿no? Lo cual me recuerda, Eugenia, que ya va a salir la nueva película de Kung Fu Panda. Sí, ya va a salir. Y yo estoy feliz. Tenemos que ir a verla, por Sí. supuesto. A ver qué principios espirituales trae ahora. Sí, Porque es nuestro gran filósofo, ¿no? sí. Precisamente cuando hablo de la quinta esencia, siempre me acuerdo del Kung Fu Panda porque es eso, ¿no? Todo lo que nos pasa es perfecto porque tiene una enseñanza, ¿no? Y entonces, este libro que acaba de caer en nuestras manos, que se llama Supervivir, que me encantó porque Ujú. no es sobrevivir, es No. supervivir, de Carlos y Ricardo Stroh, supongo que son hermanos, y se llama Supervivir, vuelve al origen y recupera tu salud. Reconecta con la naturaleza y aleja la enfermedad. Y bueno, la primera frase que verdaderamente nos atrapó, empieza el libro diciendo, la vida es un milagro que implica la mayor de las responsabilidades. No, bueno, ya, dijo todo. O sea, ya, desde ahí ya nos dejó como, ok. Y luego dice una frase que también me encantó, que dice, 37 billones de células. 37 billones de células, ¿no? Un microcosmos de seres vivos. Si pensamos cuántos habitantes hay en este planeta Tierra,
¿no? Que somos 7,000, casi 8,000 millones de Millones. habitantes. Menos que eso, menos, Claro. ¿no? 37 billones de células dependen de ti, de las decisiones que tomas a cada momento. Trata de reflexionar sobre esta enorme dosis de realidad por un instante. ¿Qué no harías por tus hijos, por tus padres o por tus otros seres queridos? Las células de tu cuerpo son individuos en pleno derecho. En condiciones adecuadas, algunas de ellas se pueden extraer, llevarse al laboratorio, cultivarse. Ahí estarán bien. Vivirán por un tiempo, se reproducirán, tendrán células nuevas, cumplirán sus funciones. Algunas mueren y nacen a cada segundo. Pero si te detienes a reflexionar, te darás cuenta de la verdad que se halla en un texto escrito hace miles de años llamado la Tabla Esmeralda, que dice, verdadero, sin falsedad, cierto y muy verdadero. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar el milagro de la cosa única. Nos permite tomar conciencia de que vivir es un arte y como tal debemos convertirnos en artistas. Y eso me encantó porque mucha de la propuesta de Restaurando al Ser tiene que ver con el arte, ¿no? Con este proceso de restauración de una obra de arte que tú eres esa obra de arte. Ya desde siempre lo ha sido. Imagínate, 37 billones de células trabajando en un conjunto para ti, por ti. Eso es una obra de arte. Ujú. Sí, yo empecé a leer este libro, digo, cabe decir que este libro llegó a través de mí porque lo compartió una nutrióloga que estoy tomando un curso con la abuela Marta. Y esta nutrióloga, cuyo nombre no recuerdo, Claudia, esto, nos compartió este libro, ¿no? Y bueno, precisamente yo también ya lo empecé a leer y bueno, vamos a ir leyendo el libro con ustedes, porque al final está señalando muchos de estos paradigmas, ideas erróneas, ¿no? Que están arraigadas en nuestro conocimiento en relación a la salud, en relación a la medicina, ¿no? Y que finalmente esto que tú acabas de leer, Ivonne, de la tabla esmeralda, pues es un principio espiritual. Como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, ¿no? Entonces, si tú puedes dar la vida por tus seres queridos, por tus hijos, ¿por qué no das la vida también en el sentido del compromiso contigo misma por tus células, por el bienestar de tus células, ¿no? Pues eres tú. ¿Sí? Y que otra vez, como decías, es la restauración, es el autocuidado. Ujú. Y bueno, es interesante cómo solo a través de la nutrición, por ejemplo, ¿no? Se pueden ver grandes cambios o cambios importantes en el estado del cuerpo, ¿no? Claro, O sea, los alimentos son los mejores medicamentos que tenemos a la mano, son los más efectivos. No hay ningún medicamento que produzca un laboratorio que tenga la eficacia que tienen los alimentos cuando los comemos de la forma adecuada. claro, Es claro. grandioso. Ujú. Y que precisamente ese es el mensaje, por lo menos hasta donde yo he leído de este libro, ¿no? Finalmente, la medicina está en la naturaleza, ¿no? Y la propuesta es regresar a la naturaleza, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, me estoy adelantando mucho, pero esto, eh, vamos, esta primera parte del libro donde finalmente nos está hablando, ¿no?
eh, de, pues de la conexión con Dios, ¿no? O sea, de la conexión con la naturaleza, de regresar eh, pues a la conexión con la tierra, ¿no? Y además de cuestionar, porque al final del día algo que a mí me encanta de la medicina oficial, ¿no? Del discurso médico oficial que me parece que, pues, desafortunadamente eh, no está diseñado para el beneficio de la salud, eh, pero cómo hay cierta soberbia de pensar que la naturaleza se ha equivocado, ¿no? Y que ha creado enfermedades, ¿no? O que es que hay algo mal en tu cuerpo, ¿no? O este concepto de las enfermedades autoinmunes, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo? O sea, ¿cómo podemos llegar a creer en verdad que la naturaleza se ha equivocado? ¿No? La naturaleza, además, como una manifestación de la divinidad, se ha equivocado, ¿no? Y ha creado un cuerpo imperfecto, ¿sí? Enfermo que el hombre tiene que llegar a corregir con su ciencia y sus desarrollos tecnológicos como los medicamentos, ¿no? A ver, no, o sea, creo que tenemos que empezar, y eso me ha gustado mucho de este libro, ¿no? Del el planteamiento, a ver, vamos a empezar por cuestionar esos paradigmas, ¿no? Porque finalmente un conocimiento como el de las 5 leyes biológicas, ¿no? Que es maravilloso, ¿no? Que claro, es un paradigma radicalmente distinto, pero tiene dificultad, vamos, más allá de los intereses, de los grandes intereses económicos de la industria alrededor de la salud, ¿no? Esto no es, vamos, tampoco es culpa de los intereses económicos. Lo que pasa es que las personas en general no están dispuestas a cuestionar su manera de pensar, ¿no? A cuestionar lo que les han enseñado, lo que les han repetido como loritos y que no tienen la capacidad de decir, pero a ver, ¿cómo? O sea, ¿qué me está diciendo? ¿No? ¿Qué me está diciendo el médico? ¿Sí? Entonces, me gusta mucho, o sea, porque el concepto de Carlos y Ricardo Stroh es precisamente ese, ¿no? O sea, irnos guiando a través de una lógica muy sencilla, ¿sí? Claro, trayendo conocimiento además ancestral desde la antigua Grecia, para decir, a ver, o sea, démonos cuenta de la alimentación que recibimos, ¿no? Y no solamente los alimentos, sino el aire y los estímulos visuales y auditivos que también alimentan nuestro ser, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me adelanté mucho, pero me ha gustado No, mucho está este muy bien. planteamiento. Por eso por eso fue tan impactante para nosotros el primer renglón, ¿no? Eso. Donde el milagro, la vida es un milagro que implica la mayor de las responsabilidades. Y cuando las personas no cuestionan, no se creen todo lo que les dicen, no están siendo responsables, Claro. no están tomando la responsabilidad de su vida, ¿no? Porque cuando te dicen, oye, pues tienes una enfermedad crónico-degenerativa que te va a acompañar el resto de tu vida, y si tienes 25 años, imagínate, ¿no? Porque si ya tienes 80 dices, ay, bueno, pues de salida, pero si tienes 25 años, ¿cómo crees? ¿No? Y la persona se lo cree, así, Ujú. sí, ¿no? Sí, Entonces, pero es impresionante el planteamiento cuando lo reflexionamos a profundidad, ¿no? ujú, En las clases que yo doy ahí en Maramat con arte y que ahí les meto como un poco todo, desde hace mucho tiempo tengo una dinámica en donde em, a través de unas cartitas que hice, ¿no? Una especie de oráculo con las partes del cuerpo, ¿no? Les reparto las partes del cuerpo y les digo, tú eres esa parte del cuerpo para esta comunidad, para esta pequeña comunidad. Entonces, si a alguien le toca el corazón, a alguien le toca la mano derecha, izquierda, el pie, el hígado,
O sea, tú eres eso en esta pequeña comunidad, tratando de hacer esta reflexión de cómo es arriba es abajo, cómo es abajo es arriba, ¿no? O sea, somos seres integrales en todos los sentidos, hacia abajo y hacia arriba, como esta historieta del Zoom, de un librito, no sé si lo han visto, es un librito muy lindo que se llama Zoom y que lo hicieron luego videos, búsquenlo en YouTube, Zoom, así como la herramienta que usamos ahora para transmitir, igual, así se llama, y hace una cámara que está mirando a una persona que está acostada en un jardín, ¿no? Y se va alejando de esa persona, se va yendo hacia arriba y la persona va quedando como un puntito, porque se sale hasta el universo, ¿no? Y entonces va quedando, esa persona que vive en la Tierra queda como un punto, pero cuando se sale de la Tierra queda como un punto, ¿no? Y se va yendo hacia afuera y luego hace un zoom de regreso, ¿no? Nos lleva al universo entero con todos sus planetas, estrellas, nebulosas, todo lo que hay, y viene hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hasta que se mete al cuerpo de la mujer, ¿no? Y se mete a los órganos y hasta llegar a la célula, se mete a la célula y resulta que acabas viendo exactamente lo mismo, el mismo universo, con todos esos puntitos, planetas, estrellas, nebulosas y todo lo que eso significa. Y entonces te indica claramente que como es afuera es adentro y la responsabilidad que tú tienes de esas, digo, hasta ahora sé el número exacto de células, ¿eh? Yo no lo tenía claro. 37 billones de células. Tú eres responsable de esas 37 billones de células. Así como nos han hecho también hacer conciencia de que el planeta Tierra está vivo, que se llama Gaia, es una conciencia viva, y nosotras somos sus células. Y este planeta Gaia se está haciendo responsable de nosotros. Nos da todos los nutrientes necesarios. Ahí es donde entra esta naturaleza, ¿no? Gaia se hace cargo de nosotros y nos da todo. Nos da frutas, verduras, especies, nos da luz, nos da absolutamente todo. Eso mismo tú le tienes que dar a tus células. Tú eres el responsable de tú alimentar a tus 37 billones de células. Billones. Tú eres responsable. Y nos están diciendo justamente de esta nutrición, ¿no? Dice aquí el libro, tus células tienen un Dios. El Dios eres tú. De ti dependen las influencias de lo alto que reciben en cada momento. De ti depende la luz que las baña, el oxígeno y otras partículas presentes en el aire que reciben o los nutrientes con los que trabajan. Es bien fuerte, es bien profundo esto que viene en el libro, ¿no? Y digo, de verdad a mí esto me apasiona mucho porque es precisamente hacer una gran conciencia en el tema de la nutrición, pero mucho más grande que solamente el alimento que nos llevamos a la boca, ¿no? Es algo más grande que eso. Y me gusta en la idea de lo que estaba diciendo Diana hace rato, que el objetivo principal de este libro, y yo lo leía y yo decía, es el objetivo también de nosotros, ¿no? El objetivo de este libro y de nosotros, me lo tomo, dice, tratar de desmontar los dogmas de salud existentes en tu modo de pensar. Despertar tu curiosidad
en las partes más elevadas de tus centros mentales, emocionales y motores y de instintos. Proporcionarte herramientas que te servirán como punto de partida si deseas una vida saludable y longeva, así como mantener los síntomas a una distancia prudente. Ujú. Claro, ese es precisamente también nuestro objetivo, ¿no? O sea, desmontar los dogmas de salud existentes, ¿no? Y que te des la oportunidad de tener una nueva experiencia de aprendizaje, ¿sí? Entonces, es como lo que yo siempre he dicho o sostengo, pues, o sea, si yo, porque mi experiencia de vida y porque yo tuve y nosotros tuvimos la curiosidad, ¿sí? Ujú. De adquirir nuevo conocimiento, ¿no? Entonces nos dedicamos a estudiar y fuimos al curso 1 y al curso 2 y al curso 3, o sea, ¿no? No solo de leyes biológicas, sino de cualquier otra cosa, ¿no? Ujú. Entonces, pero es esta parte, yo te escuchaba hace un momento, Ivonne, y hablabas es que de la responsabilidad, tú eres la responsable de todos estos células en tu cuerpo, ¿no? Híjole, yo te escuchaba y yo decía, sí, pero ¿cómo da miedo eso, no? Porque en realidad las personas están esperando a que les digan qué hacer, cómo hacerlo, ¿no? Mm, Esto, porque, ok, sí, pues sí, tienes razón, me suena lógico lo que estás diciendo, pero ¿y cómo lo hago? ¿No? O ujú, sea, porque esta parte de despertar la curiosidad, y entonces, pues si es tu curiosidad, pues tú accionas. ¿Sí me explico? O sea, este ujú, libro salió porque yo me metí a un curso, ¿no? Porque yo dije, ay, mira, eso me interesa, voy a ver de qué se trata y me metí, ¿no? Entonces ahí salió esto. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde salió? De mi curiosidad. ¿Sí? Pero si tú no actúas sobre tu curiosidad, pues no vas a tener, eh, no vas a tener esa oportunidad, esa enorme oportunidad, ¿sí? De adquirir nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, nos puedes escuchar aquí, ¿no? Y entonces, sí, así entretenido lo que dicen, sí, claro, pueden o no tener razón, les podemos quedar bien o no. Pues si no actúas sobre lo que aquí escuchas, ¿sabes? ¿Cómo te digo? O sea, nuestra responsabilidad y la responsabilidad de todas estas personas, que nosotros evidentemente no somos las únicas, o sea, hay muchos profesionales del área de la salud, médicos, psicólogos, nutriólogos y cualquier cantidad, ¿sí? Que están compartiendo su experiencia, su conocimiento, ¿no? Y que esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es compartir contigo y mira, decirte ahí esto, ¿sí? Esa es ujú. mi responsabilidad, ¿sí? Eh, eh, si tú lo tomas o no lo tomas, esa es tu responsabilidad. No hay nada que nosotros podamos hacer, ¿sí? Para forzarte a que cambies tu manera de pensar, tu estilo de vida, tus hábitos alimenticios. ¿Sí me explico? Ujú. Es como, ¿cómo lo hago? Pues lo tienes que hacer tú, ¿sí? ¿Cómo lees? O sea, nosotros te damos las herramientas, ¿sí? Pero quien lo tiene que llevar a cabo, desafortunadamente, lamento decir, eres tú, ¿sí? Sí. Pues desde el principio está promoviendo esta inquietud en buscar de qué se trata, porque nos habla de la tabla esmeralda, ¿no? Que son las leyes de la naturaleza Ujú, y que son imperantes sí o sí, lo creas o no, aquí en este plano físico. Entonces, sería muy bueno, ¿no? Que consiguieras este libro que se llama El Kybalión y, y, y lo leas, ¿no? Y te enteres de qué se trata, porque nos están dando, así como es arriba, es abajo, es una de las primeras leyes de este libro. Entonces, si no promovemos tu curiosidad, bueno, es que tampoco juzgamos, porque ya no juzgamos, cada quien tiene su proceso desde la mirada espiritual, ¿no? ujú, Pero si sí llegamos a, a impulsar tantito esa curiosidad y en tú empiezas la búsqueda, porque todos somos buscadores y vamos en diferentes tiempos, ¿no? Por eso no juzgamos, porque todos vamos a llegar, ujú. algunos 10,000 vidas después, otros 10 millones de vidas después, pero todos vamos a llegar. Eso es un hecho. Pero
Si nosotros logramos eso, impulsar tu curiosidad de a ver de qué se trata, cómo está esto de que mis pensamientos influyen sobre todo este microcosmos que soy yo misma, ¿no? Y cómo puedo cambiar esto que se llama enfermedad y que desde la nueva medicina se llama procesos biológicos, ¿no? Con solo nutrirme correctamente, cambiar mi forma de pensar, mis creencias, etcétera, pues es grandioso, pero siempre haciéndote responsable. Y hay muchas herramientas ya, que eso es lo maravilloso, o sea, y tampoco se trata de que vayas solo por el camino, ¿no? Que te digamos, ay, tú haces responsable y ya. No, para eso estamos, ¿no? Ujú, Para brindarte la mano, para acompañarte, para, como decimos en nuestra introducción, ¿no? Para acompañarte en este caminar, en este recorrido de un lado al otro, con herramientas que te podemos ofrecer, pero a final de cuentas el trabajo lo tienes que hacer tú. Tú tienes que levantar ajá. la mano y tienes que decir, hey, sí, sí quiero. Hey, sí, a ver, enséñame la herramienta uno, la 2, la 3, la 5, a ver cuál me gusta y cómo la aplico, ¿no? Este, no sé, ahorita estaba pensando en una conversación que tenía con mi hija acerca de política, ¿no? De cómo hemos vivido a lo largo de muchos, muchos años en lugares o de estilos de gobierno paternalistas, Mucho. básicamente, ¿no? Que te resuelven todo. Claro, todo eso tiene una razón de ser, en la que no nos vamos a meter en ese momento, ¿no? Eh, que va en la tónica del control, ¿no? Pero básicamente han sido gobiernos paternalistas, que te dan todo, te resuelven todo, te guían de todo, te dicen qué pensar, cómo pensarlo, cuándo hacerlo, ¿no? Entonces, claro, salir de este paradigma, pues no es cosa fácil, no lo es. Y además, bueno, estos paradigmas suelen ser muy atacados, ¿no? De hecho, el libro lo menciona, ¿no? Menciona a grandes transformadores de realidades en el planeta, ¿no? Como Galileo o Copérnico, todos Y estos, ¿no? excelente Celso también. Ujú. Que han hecho transformaciones impresionantes en el planeta y de que de pronto se nos olvida, ¿no? Que sí han existido esos grandes personajes que han venido a revolucionar y a cambiar las cosas. Y ahora nos encontramos en un momento exactamente igual con esta cuestión de este nuevo paradigma de salud, que por supuesto está siendo sumamente criticado, juzgado, se le busca a como dé lugar el error, ¿no? Estamos siendo atacados todos los que hablamos de esto, ¿no? Claro, porque hay peligro, ¿no? De que la gente empiece a hacer las cosas diferentes, ¿no? Eh, entonces salir de ese paternalismo, ¿no? Ya no hay papá y mamá, ya tienes que evolucionar, crecer, tienes que pasar, dicen por ahí, Ujú. no sé qué, que la humanidad está en un proceso de adolescencia, Pasando a ser adulto, ¿no? Y asumir pasando a sus ser adulto. responsabilidades. Ujú. Ujú. Entonces, bueno, nos toca a todos ese proceso, ¿no? De empezar a ser adultos, haciéndonos responsables de esos 37 millones de células, Son muchas. que son un montón, y que están ahí, expectantes de ti, ¿no? De que les des la nutrición necesaria para la vida, ¿no? Claro. Y fíjate, digo, nada más para retomar, porque creo que no vale mucho la pena ahondar en este punto, pero sí creo que hay que mencionarlo como tú lo acabas de señalar. O sea, hoy sabemos, sí, que la Tierra no es el centro del universo, que la Tierra gira alrededor de una estrella a la que denominamos Sol, Ujú. ¿sí?
Y entonces hay un sistema solar con varios planetas que todos giran alrededor de una estrella, ¿no? Ujú, Eso es lo que defendía Copérnico hace 500 años, ¿sí? Y lo ujú. mandaron a la hoguera por eso. Y hoy, ¿sí? Es un conocimiento aceptado, Así ¿sí? es. Ajá. Entonces, eso no ha cambiado. O sea, hoy hay personas, científicos, en distintas áreas, entre ellos el doctor Hammer, ¿sí? Que están diciendo, ¿sí? Que esto, ¿sí? No es cierto, ¿sí? La enfermedad es otra cosa, Ujú, ¿sí? Ujú, E igual que Copérnico en su momento, ¿sí? Lo han ajusticiado y lo han perseguido por sus descubrimientos, ujú, ¿sí? Entonces, eso sigue pasando, o sea, es como porque forma parte de la historia. Eso nos lo enseñaron en la escuela, por Dios, ujú. ¿no? Bueno, Sí, yo me acuerdo de haberlo visto, ¿no? O sea, y sí. los descubrimientos de Galileo y de Copérnico, ¿no? Y de cómo los persiguieron, porque la iglesia, qué barbaridad, la iglesia, ¿no? Entonces, y me encanta cómo lo dice este cuate, o sea, las atrocidades que se han hecho en nombre de la ciencia, ¿o no? Entonces, eso está pasando hoy por hoy, o sea, hoy tenemos científicos, ¿sí? En distintas áreas de la salud, por mencionar el área que nos toca, pero también en otras áreas, que están comprobando, ¿sí? Que el conocimiento o el paradigma del sistema está equivocado y están siendo hoy perseguidos por ello. Mm. Entonces, tenemos que esperar otros 500 años para que sean reconocidos como hoy nosotros reconocemos lo que decía Copérnico, que la Tierra no es el centro del universo. Ujú. Sobre todo Entonces, porque tenemos pruebas contundentes de que este paradigma funciona. claro. Ujú. O sea, todos eh, los que hemos estudiado estas leyes, nos quedamos con ellas, ¿no? Y y Claro. hemos aplicado en nuestras vidas, nos sentimos mucho más felices en el día con día, ¿no? Seguimos teniendo retos, pues por supuesto que sí. Somos seres humanos que estamos en la vida y estamos expuestos a la vida. Pero nuestras resoluciones son mucho mejores, ¿no? Y que vienen de un lugar de responsabilidad y de autoconciencia y ya no, a ver, ¿podemos seguir yendo a un médico oficial? Sí, porque hay herramientas muy buenas en la medicina tradicional, las hay, ¿no? Pero quien controla mi tratamiento soy yo. Yo Claro. decido qué tomo de eso y qué no tomo. Yo decido con quién, cuándo y cómo voy, ¿no? Y es bajo mis términos, no bajo los términos del otro, ¿no? Y bueno, Eugenia tiene ejemplos muy buenos acerca de eso, de esos procesos, ¿no? De hablar con los médicos y decirles las cosas, ¿no? Eh, eh, Sí. y bueno, quería en esta línea de ideas, Diana, hablar del tal Paracelso, ¿no? ujú, Que es alguien que realmente no ha salido mucho a la luz, ¿no? Se habla Ujú. de Hipócrates y del juramento hipocrático y ya, pero no se habla de este gran hombre Paracelso, ¿no? Ujú. Que también fue alguien importantísimo Importante. para el desarrollo de la medicina, ¿no? Y fue un Ujú. rebelde, ¿no? Un rebelde con causa que no dudó en quemar los libros de Avicena y Galeno delante de la Universidad de Basilea, donde impartía clases. Murió joven en 1541 en circunstancias misteriosas. ¿Por qué Así como será? han muerto No algunos sé, en ¿no? esto de la pandemia. Fíjate Sí. lo que él decía, ¿no? En lo que dejó en sus escritos, dejó algo que decía, la naturaleza es el médico, no tú. Y se estaba dirigiendo a los médicos. La naturaleza es el médico, no tú. De ella tienes que sacar, no de ti. Ella confecciona las fórmulas, no tú.
Procura enterarte de dónde están tus farmacias, dónde están escritas sus virtudes y en qué recipientes se guardan, Ujú. ¿no? O sea, y después en el libro dice, la codicia humana lo ha pervertido todo. Así Mm, es. ujú. Y más adelante, bueno, esta me encantó, no sé si nos da tiempo, yo creo que sí, de compartirles esta Sí. conversación socrática que está Ah, genial, ¿no? mm, Porque no es que los autores del libro están sensacionales, porque nos muestran cómo sería un diálogo socrático, ¿no? En la escuela también nos han enseñado que una manera de reflexionar sobre la vida es haciendo diálogos socráticos, que es haciendo planteamientos en pregunta y respuesta, ¿no? Y llevando una lógica. Y entonces pone aquí cómo se hubiera visto una conversación con Sócrates hoy día. Y entonces llega una persona a consulta, ¿no? Y le dice, doctor, ¿es cierto que la vitamina D se produce en la piel de los seres humanos por el efecto de la radiación solar ultravioleta y del colesterol? Así es. ¿No es cierto también, querido doctor, que tener bajos niveles de vitamina D es una característica común en los pacientes con cáncer y en especial con los de cáncer de piel? Sí, eso es lo que dice la literatura médica, efectivamente. ¿Se puede obtener vitamina D de alguna otra fuente? Bueno, podemos conseguir un pequeño porcentaje de toda la vitamina D a través de la dieta. ¿Y esa dieta que usted propone para elevar la vitamina D de manera modesta sería posible? Según tengo entendido, consumiendo pescado. ¿No es así, doctor? Cierto. Solo los animales aportan la versión de la hormona que necesitamos, que es la D3. Lo que aportan las plantas son pequeñas cantidades de vitamina D2, que no es demasiado útil para nuestro organismo. Entonces, doctor, dígame si lo que yo le voy a decir a continuación es correcto. La mayor parte de la vitamina D se genera a partir de la radiación ultravioleta y una pequeña parte de la comida animal. Además, para producirla debemos tener colesterol, es decir, el colesterol es una molécula precursora de toda la vitamina D y son moléculas prácticamente idénticas. También es cierto que es imposible padecer ningún tipo de cáncer con niveles elevados y adecuados de vitamina D, colesterol HDL y melatonina. La verdad no sé qué decir. Lo que usted me indica es cierto, pero en la universidad me enseñaron que el sol produce cáncer y que el colesterol y la comida animal causan enfermedades cardiovasculares. Estoy un poco confuso. Le voy a contar algo muy curioso que leí en varias publicaciones científicas, mi buen doctor. Resulta que la melatonina es el antioxidante principal del cuerpo humano y depende directamente de la luz infrarroja del sol y de la luz ultravioleta. Bueno, permítame que lo interrumpa. La melatonina es la hormona de la oscuridad y la luz del sol impide su síntesis. Eso es lo que viene en mis apuntes de la universidad. Tiene usted razón parcial. Debo advertirle que las verdades a medias suponen el mayor peligro. Verá, hay dos tipos de melatonina. Una se crea directamente con la luz infrarroja del sol, especialmente al amanecer y al atardecer. Sin embargo, la luz ultravioleta genera mucha serotonina y esta, al llegar la noche, como usted bien ha dicho, produce melatonina en la glándula pineal, que después pasa a la sangre.
Cuanta más luz ultravioleta, más serotonina, más melatonina por la noche. Interesante. ¿Podría usted pasarme esos estudios? Por supuesto, mi querido doctor. Es importante que usted, que se dedica a cuidar de la salud de los pacientes, comprenda que el colesterol es el precursor no solo de la vitamina D, sino también de todas las hormonas sexuales, claves para la salud y la longevidad, y que tanto decaen a partir de los 35 años. Y debe saber que la luz del sol modula el sistema inmune y lo fortalece gracias a la vitamina D, pero también gracias a casi 1000 moléculas más que se producen por su acción en el organismo. Por todo ello, no debe infundir temor por la naturaleza a sus pacientes, sino todo lo contrario. ¿Cómo es posible que usted, siendo filósofo, sepa tanto de medicina? Precisamente porque la filosofía le es necesaria a la medicina. Una de sus ramas, la lógica, dejaría en evidencia de manera muy clara la contradicción de que una molécula que producen las células del cuerpo, el colesterol o el sol necesario para que exista el sistema solar, atenten contra la vida sin un motivo razonable que lo justifique. Debe encontrar otra explicación, otro culpable diferente al que señalan los dogmas médicos. No, bueno. Sí, pero además es genial, o sea, efectivamente hoy la medicina oficial crea miedo a la naturaleza, ¿no? Ujú. Eh, o sea, a mí o sea, digo, particularmente el asunto del sol, digo, yo amo el sol, ustedes me conocen, yo, donde hay sol, yo voy, ¿no? Yo amo el sol. Me queda claro que no tengo deficiencia de vitamina D, pero hay mucha gente que se cuida mucho del sol, ¿no? Y Ujú. entonces a mí me encantó una de estas personas que yo conozco que se cuida enormemente del sol, que de repente tiene deficiencia de vitamina D y está tomando un medicamento, ¿no? Vitamina D. Entonces yo así de, ¿y no sería más fácil que te expongas, más fácil y más barato, sobre todas las cosas, que te expongas al sol 15 minutos al día? Entonces, pero es impactante, ¿no? Como el éxito que ha tenido el paradigma actual en crearnos miedo a la naturaleza, ¿no? También lo hacen mucho con el agua de mar, ¿no? O con el mar. Yo me acuerdo cuando era chiquita, bueno, yo siempre he tenido gatos, entonces, pues bueno, toda mi vida he tenido alguna parte de mi cuerpo estado rasguñada por gatos, ¿no? Entonces me acuerdo que fuimos a la playa, yo llevaba un rasguñón, por supuesto, y pues yo era chiquita, entonces estás en la época en la vida en que amas el mar y amas estar en la alberca, entonces no te quieres salir, ¿no? Entonces yo estaba, ¿no? Toreando olas de chiquita y mi abuelita me llamaba, niña, 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 ven porque tenía yo una herida fellita, ¿no? Y entonces mi abuelita preocupada porque se te va a infectar la herida, ¿no? Entonces ven para acá, ¿no? Y entonces yo nomás la volteaba a ver y decía, no, porque además, ¿sabes qué? Fíjate, desde esa edad, pues no sé, chiquita, 8 o 9 años, yo veía mi pierna y la herida, pues, en contacto con el agua de mar y yo decía, pues si ya cerró la herida. Es más, cerró más desde que estoy aquí en el agua. Sí. Ujú. Que de lo que lo traía yo antes, ¿no? Entonces cuando me decía, es que te va a hacer daño el agua de mar, pues yo decía, pues no, porque yo estoy viendo mi piel que ya cerró, ya está sanita, ¿no? Entonces, eh, hay que aprender a confiar en uno, ¿sí? En lo que tú observas, en lo que tú piensas, ¿no? Porque de repente cuando te viene alguien a quien se le atribuye autoridad, como pueden ser los padres, por supuesto los médicos, los Ujú. maestros, ¿no? Entonces dudas de ti, de tu propio conocimiento, de tu propia capacidad de observación, ¿no? Entonces te pueden decir una mentira y entonces aunque tú digas, no, pero mi experiencia es otra, ¿no? Le crees al otro más que a ti. Ujú. Entonces,
gran parte del problema es que no confiamos en nosotros mismos, en nuestras percepciones, ¿sí? En nuestra capacidad de observación, en nuestra inteligencia. Y en que hoy tenemos a la mano toda esta información maravillosa en una computadora con internet, ¿no? Que todo el mundo ya tiene acceso, puedes investigar y no te creas tampoco lo que está ahí, ¿no? Pero, ¿qué tal que empezamos a tener conversaciones socráticas con nuestros médicos? ¿No? No, bueno, el consultorio. Por supuesto que se van a resistir y se van a negar y te van a decir que no, pero ¿qué tal que lo empezamos a promover? Porque también las cosas cambian cuando nosotros hacemos lo nuestro para que esto cambie, ¿no? Porque hay, no sé, corrígeme, Eugenia, pero hasta donde yo sé, la vitamina D tomada, el cuerpo la desecha, no la Sí, integra. no se absorbe al 100%. Ujú. O sea, es muy poco lo que Es realmente muy queda en poco el lo que se cuerpo. absorbe, a menos que sean de estas nuevas vitaminas bioidénticas. Ujú, Pero bueno, ya ese es otro tema. Si usted tiene una buena alimentación, se expone al sol correctamente, porque también no se trata de que se haga quemaduras de primero y segundo grado por tirarse al sol, ¿no? Usted hace ejercicio, su vida, aunque tenga desafíos difíciles y fuertes y dolorosos, usted trata de estar lo más en paz y tranquilo posible, créame que no va a tener deficiencias de nada, ¿no? Pero pues esta es parte de la responsabilidad de la que hablamos. Ujú. Ujú. Así es. Y en la sí, que tenemos que trabajar, porque fíjense que eso es como un principio espiritual, ser ujú, responsable de uno. así es. Y Ujú, confiar, como dice Diana, en nosotros mismos, ¿no? Que es parte de las herramientas que nosotros queremos transmitirles o que nosotros enseñamos en nuestros cursos, ¿no? El enraizarte, toda esta parte de la terapia energética es maravillosa, ¿no? Con cosas ujú, relativamente sencillas que uno puede hacer diario, ¿no? En inglés el famoso grounding, ¿no? De salirte con pies descalzos al pasto, ¿no? Hacer el sun gazing, que es salir tempranito en la mañana cuando el sol está levantando, ¿no? A mirar esa luz, ese sol. Herramientas realmente sencillas que son poderosísimas, ¿no? Que son parte de esta alimentación o de esta nutrición bueno, yo creo que vamos a empezar a promover también mucho nosotros, ¿no? De hecho, un mensaje que nos dieron por ahí, un ser de dimensiones superiores, como diría mi buen amigo Eduardo, fue que pusiéramos mucha atención en la nutrición, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el planteamiento del día de hoy. Así es. Y pues bueno, les queremos recordar, por supuesto, denos like, ¿sí? Denle like al video, suscríbanse al canal, eso nos ayuda para llegar a más personas, ¿no? Y bueno, les queremos recordar que tenemos nuestro código Ah, tortuga. sí, Tortuguitas que tortuguísimas. me acabo de comprar, que me encantaron. Tenemos un ebook eh, que es el código tortuga, que contiene 13 claves para manejar, aprender a manejar la ansiedad principalmente, y que bueno, trae precisamente la propuesta de Restaurando al Ser, que es desde la parte biológica, incluyendo las leyes biológicas, las explicamos o explicamos una parte de una manera muy sencilla, Ujú, ¿sí? Ni siquiera hemos profundizado, solamente están explicadas de una manera muy sencilla, porque la intención es o sea, desglosar el conocimiento de manera que para ustedes sea relativamente fácil ir jalando el hilito, ¿no? ujú. Conforme vayan queriendo más, por supuesto, tenemos conocimiento ya más complejo, ¿no? Y más específico. Entonces, pero bueno,
esa idea, de empezar desde la biología, la psique, ¿no? Que conozcan la psique, cómo funciona su mente, cómo funcionan sus emociones, cuál es la función que tienen las emociones, ¿sí? Y la integración de la mirada energético-espiritual y que conozcan sus cuerpos energéticos, ¿sí? Que es la propuesta de Restaurando al Ser, ¿no? El Ujú. integrar al ser humano en todas sus partes, ¿sí? Su parte biológica, su parte psíquica y su parte energético-espiritual. Entonces, abajo van a encontrar el link donde pueden adquirir el código Tortuga. Esto está a un precio realmente muy accesible, cuesta solamente $7. Y pues, bueno, por supuesto van a tener además bonos de videos y otras herramientas que hemos desarrollado para ustedes. Entonces, denos like, síganos en Facebook, en Instagram. Estamos en Telegram también. Y bueno, no sé, en WhatsApp. WhatsApp, Ujú. ¿no? Bueno, pues ahí búscanos, porque ahí estamos por todos Sí, lados se busque. y los podemos acompañar en estos recorridos, ¿no? Tenemos todas las herramientas y la capacidad para hacerlo. Damos terapias individuales, consulta las 3 juntas, cursos, hay muchas actividades que estamos diseñando nuevas actividades, así es que, y compartan la información con todo el mundo porque no sabemos a quién le puede funcionar y a quién la está necesitando en este preciso momento. Claro. Y a mí me gustaría cerrar este programa con esta frase. No hay cambio sin transformación, Ah, sí. ¿no? Así que muchas gracias por su atención. Casi como hace mi nieta, así, acá está el corazón. Sí, que la pasen bien. Muchas gracias, Hasta la bendiciones. próxima semana.